Saludos a todos y bienvenidos a estos coloquios con los que el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca presenta encuentros con personalidades que en una faceta o en otra están vinculadas al estudio salmantino. En este año se cumplen 500 del fallecimiento de uno de los profesores más preclaros que ha tenido esta institución, Antonio de Nebrija. Con motivo de este quinto centenario, declarado por el Gobierno como acontecimiento de excepcional interés público, se creó una comisión interadministrativa formada por 15 instituciones, una de ellas la propia Universidad de Salamanca, que está llevando a cabo un programa de actos, actividades, exposiciones, encuentros como este, con los que conmemorar y divulgar la figura de Antonio de Nebrija, uno de los, repito, grandes profesores de nuestro pasado. En ello se encuadra esta conversación con nuestro invitado José Antonio Millán, que es el autor de Antonio de Nebrija o El rastro de la verdad, una biografía muy amena, muy divulgativa y dirigida a un público amplio que quiere conocer los detalles básicos de quien fue el introductor en la península ibérica del humanismo, ese movimiento que a finales del siglo XV y durante el siglo XVI cambió la concepción del mundo y del ser humano en sus muy variados intereses vitales. José Antonio Millán tiene una dilatada trayectoria como lingüista, lexicógrafo, semiótico, editor, traductor, periodista, narrador, tanto de literatura infantil como de novelas y relatos. Aquí en la editorial Galaxia Gutenberg, bajo el patrocinio de la Fundación Antonio de Nebrija, le encomendó la redacción de esta biografía del gramático sevillano, que en pocos meses ya ha alcanzado una segunda edición y ha merecido los elogios de la prensa cultural. Encantado de saludarte, José Antonio. Un placer. Antonio de Nebrija es un personaje histórico bien conocido en el ámbito educativo y en el ámbito cultural español, pero del que difícilmente podríamos decir cualquiera que hemos leído alguno de sus libros, como sin embargo sí ocurre con otros muchos nombres señalados de la literatura española, incluso coetáneos de Nebrija e incluso vinculados a Salamanca como Fernando de Rojas, por ejemplo. Bien. ¿Por qué estamos celebrando a Antonio de Nebrija si sus libros hoy no son leídos? A 500 años de su existencia. ¿Cuál es su vigencia hoy para esta conmemoración? Bueno, en realidad estamos celebrándolo porque se cumplen los 500 años de su muerte. Esto de los centenarios, sean de nacimientos, muertes, obras, no deja de ser un pretexto, pero muchas veces un buen pretexto para recordar figuras que, como la de Nebrija, la gente más culta les sonará más o menos, sabrán algo de una gramática, incluso sabrán algo de la lengua y el imperio, pero en general no se sabe mucho más, ¿no? Y la verdad es que es un personaje, es una figura que vale la pena conocer por sus actividades en muy distintos frentes. Y por tanto es un placer que esta conmemoración haga que se agiten, digamos, aspectos muy diferentes de su actividad profesional, de su vida, etc. Nebrija, si hemos de hablar en puridad, no fue otra cosa que un latinista, un profesor de latín en un tiempo en el que este idioma todavía tenía una cierta vigencia en la diplomacia, en la iglesia, en la propia universidad, porque él ahora lo veremos, él intentó vigorizarlo. Nebrija intentó, el latín aquel estaba muy deteriorado, él intentó devolverle la pureza y el rigor, y lo que buscaba era no solo que se hablara o se escribiera un buen latín, sino que
a través de él llegar a purificar el castellano y además toda la ciencia del momento. Él no descartaba nada. ¿Qué fue lo que hizo para que hoy tenga, qué hizo con el latín o con el castellano, para que hoy tenga la importancia que le damos a esta conmemoración? Bueno, con el latín empezó haciendo una gramática escolar, un texto para que los estudiantes, además una gramática sencilla que digamos, apelaba a una organización del material gramatical muy clara, a diferencia de otros textos que circulaban por ahí, que bueno, algunos escritos digamos, en hexámetros latinos ya, y lo que intentaba era que ese latín, con su gramática, junto a las obras que hizo sobre temas muy interesantes como la pronunciación de la lengua latina, pronunciación de nombres propios, latinos o hebreos, lo que intentaba es que se acercara lo más posible a ese ideal de pureza que él veía que se había perdido, y la verdad es que por muchos indicios sabemos que la situación del latín, digamos, era muy mala. Más curioso es lo que hizo con el castellano, porque claro, el castellano pues estaba ahí, estaba hablándose todo el rato, y ahí su golpe de genio, diríamos, fue crear una gramática para una lengua viva. Porque claro, la gramática latina era para la enseñanza y para la purificación de los que la manejaban, pero una gramática castellana era algo sorprendente. Ahora hablaremos de ella. Ahora, tu libro, Antonio de Nebrija, o El rastro de la verdad, luego hablaremos de la oportunidad del título. En apenas 200 páginas nos cuenta de forma muy entretenida y fácil de leer tanto la biografía como cómo fue escribiendo las muchas obras y cómo fueron apareciendo y el resultado que tuvieron en el mercado. Nebrija nació en 1444 en la ciudad andaluza de Lebrija, al sur de Sevilla, y con tan solo 14 años llega a estudiar a Salamanca. En la primera de las varias estancias que tuvo en nuestra universidad, una Salamanca y una universidad que no eran como las que hoy podemos contemplar, ¿no? Bien lejos de ella, de hecho. Bueno, hay que empezar por pensar que el bachiller en artes, que es la primera etapa, pues venía a ser como una enseñanza secundaria, es decir, con alumnos de 14, 15, 16 años, y que lo que aprendían eran los rudimentos de muchas cosas, entre otras latín, que aunque es probable que muchos llegaran ya con cierto conocimiento de la lengua, pero les empezaban a enseñar. Era, como digo, más bien como un instituto de segunda enseñanza. Y, digamos, y dentro de él, pues claro, había gente, se suponía que enseguida empezaban a usar el latín para las clases y para toda la comunicación interna, pero la verdad es que se iba también abandonando, pero por lo que vemos ahí recibió los rudimentos de cosas muy interesantes, que tiene que ver, por ejemplo, con la astronomía, astrología, este terreno mixto de la época, y también con nociones de música y con otros elementos que eran propios de esta zona de la enseñanza que era básica. Para luego, ya cuando eres bachiller, podías ir o hacia teología, o hacia leyes, o hacia lo que fuera, ¿no? Y este fue el primer momento de... En 1465, con 19 años, y el título de bachiller ya conseguido en Salamanca, se va con una beca a completar su formación en uno de los grandes centros educativos que había en Europa, que era la Universidad de Bolonia. ¿Qué hizo allí? Pues en Bolonia se suponía que iba a formarse sobre todo en teología, que era muy probablemente lo que él iba a tomar como rama posterior, pero hay muchos indicios de que toma contacto con la cultura clásica recuperada por los humanistas italianos, por los predecesores del movimiento, y que se empieza a interesar por el latín clásico, por los autores de la época, etc. Y efectivamente llegó en un momento muy interesante para Bolonia, y cuando al cabo de 5 años volvió, pues se traía consigo todo este nuevo
movimiento y algunos libros, por cierto. Efectivamente, vuelve 10 años después. Bueno, Bueno, él dice que 10. Él dice que 10, igual era un currículum un poquito En el verano hinchado, de pero bueno. 1475, eso sí, Nebrija regresa a Salamanca y logra una plaza de catedrático de gramática. Gramática hay que entender como latín, no como gramática lo entendemos ahora. Consigue una plaza de catedrático y entonces ocurre algo que determinará de ahí en adelante su vida. Es que tenía ya 34 años, que era una edad respetable en aquel momento, y decide casarse. Y claro, después de casarse llegó a tener hasta 9 hijos, entonces el resto de su vida tuvo un cierto desasosiego por los ingresos económicos, Bueno, por es la que, continuidad de la familia. de hecho, lo que le pasó fue que se casó porque, como reconoce luego más tarde, por los impulsos de la carne, porque bueno, probablemente no quería caer en un mundo de barraganas como ocurría en la época y tal, y bueno, decidió muy bien casarse, casó bien, la mujer era de buena familia, pero efectivamente le obligó esto a conseguir... Bueno, coincidió la boda con un hecho históricamente fundamental para él, para la universidad y para España, y es que en ese año llega la imprenta a Salamanca. Sí. Y Nebrija descubre ahí media vida suya. Bueno, quizás la había descubierto en Bolonia, que tenía una imprenta desde muy pronto, pero claro, tener en su propia ciudad, al lado de casa, una imprenta, pues debió hacerle los ojos chiribites, es decir, bueno, aquí hay que aprovechar esto para... Y efectivamente fue de los primeros autores, primerísimos, que utilizó la imprenta muy bien para sus fines docentes y, por qué no decirlo, y también económicos. Eso le llevó a darse cuenta de que ahí había un negocio y escribió mucho. Sí, y también a colaborar con los impresores, que él tuvo siempre una colaboración muy estrecha, unas veces ayudando, a la edición, creando glosarios, otras veces muy probablemente, aconsejando sobre el uso de una tipografía romana en vez de la gótica originaria, y por último haciendo todo tipo de ediciones y modificaciones de sus libros según le iba pareciendo que, ahora le bajo el formato, ahora lo hago bilingüe, ahora, es decir, iba haciendo muchos ensayos, muchas pruebas y lo hizo muy bien. 3 años después, 1481, aparece su primer libro, que se llama Introductiones Latine, que era un pequeño manual de enseñanza de latín, pero que con los años él lo fue retocando, lo fue ampliando y ampliando y ampliando. Fue un auténtico bestseller, no solo en aquel siglo, en su vida, sino que llamará la atención el hecho de decir que ha sido el manual de enseñanza de latín que ha estado vigente en España hasta el siglo XIX. Tal era el... Y fuera de España también en muchos sitios. Y fuera de España, efectivamente. Claro, porque una de las ventajas que tenía el latín unida a la imprenta es que las obras circulaban por toda Europa. O sea que... Y él aprovechó muy bien esta gran virtualidad de la imprenta. Las Introducciones Latine es un libro en sus propias palabras con el que se proponía superar a los enemigos de la lengua latina, a los que con la edición de esta obra acabo de declarar la guerra. Tenía un temperamento fuerte este hombre. Tenía un temperamento peleón, en efecto. Y esta declaración, aun con sus ribetes de exageración, pero bueno, es cierto, él quería llegar ahí, pues, a desterrar una serie de obras y de manuales que circulaban por ahí, y él quería meter claridad y meter una buena doctrina, y lo consiguió. En 1486, en una visita de la reina Isabel la Católica a Salamanca, Nebrija le presenta, lo que tuviera escrito en aquel momento, de un libro que estaba escribiendo y que concluiría en el año 1492
año mágico por tantas cosas, entre ellas esta. Era una gramática sobre la lengua castellana, que ahora sabemos que fue algo revolucionario, lo fue en su momento y hoy con mayor razón. Y sin duda es el libro por el que hoy se le citan los manuales escolares y le tenemos en cuenta. Pero la verdad es que aquella obra nunca más se volvió a reimprimir. O sea, tiene una importancia histórica hoy, pero entonces... Sí, es curioso. Bueno, no es la única obra que con los siglos se ha visto reconocida como algo señero, ¿no? Como algo importante. Ahí la verdad es que debía parecer una rareza. Vamos, les pareció, empezando por la reina, que era lista y tal, les pareció una rareza. Pues por eso... ¿Por qué fue tan importante esa gramática? Bueno, pues por ser la primera vez que, y sobre todo con la imprenta y sobre todo con esa extensión en que se hace una gramática de una lengua viva, de una lengua neorromance, y además... Digamos que hoy podemos ver que estaba muy bien hecha, tenía unos atisbos de caracterología gramatical muy buenos, innovó en la terminología, no se limitó a coger la terminología de la gramática latina, que lo podía haber hecho y haberlo aplicado, no, trata el castellano como una lengua distinta y le aplica un cerebro gramatical muy, muy inteligente y de lo cual sale pues algo que es realmente una gramática de una lengua nueva, ¿no? En esa gramática, precisamente, se incluía la única frase repetida suya que se ha hecho archifamosa, sobre todo hace unas décadas, durante la dictadura franquista, y que sin embargo se interpretó de forma muy interesada y anacrónica. Sí. La frase tan conocida es: siempre fue la lengua compañera del imperio. Cuéntanos. Bueno, ¿qué quería decir o cómo se ha entendido? Empezando por la palabra imperio, que no significa el imperio romano o el imperio español, que aún no había empezado, por cierto, sino que quería decir más bien mando, autoridad, gobernanza. Y bueno, lo que hace repetir un lugar común que al parecer, digamos, originado entre los humanistas italianos y alguna vez recogido ya en España y tal, que sencillamente recordaba que los romanos llevaron sus instituciones y su gobierno junto con la lengua en todos los lugares donde fueron. Y bueno, él pensaría pues quizá pues en las conquistas del norte de África, en algo así del ámbito de aquel momento. Y se ofrecía como un instrumento, curiosamente, para enseñanza de los pueblos que no hablaban el español, ¿no? Y aquí una herramienta para poder enseñar a quienes conquistemos español para que comprendan y lean nuestras leyes. Es decir, un instrumento de eso, de gobernanza. Nebrija no se limitó a sus clases y sus libros de latín, sino que como un buen prototipo de lo que era el humanismo, esa corriente de pensamiento de aquel momento, pues dedicó enseñanzas y libros a otras materias que hoy nos chocaría, porque parece que estamos todos muy especializados en un campo muy determinado. Y él escribió y disertó sobre cosmografía, astronomía, matemáticas, se metió con los de Derecho y con los de Medicina para que escribieran bien. Tuvo algo que ver en esa variedad de intereses tan grande que tenía Nebrija. Tuvo algo que ver con la famosa pintura de nuestra universidad llamada El cielo de Salamanca, o incluso con la famosa fachada de las escuelas mayores, porque son coetáneas de él, la pintura y la fachada. Sí. Bueno, de hecho, pues eso, las enseñanzas astronómico-astrológicas eran parte de la enseñanza, digamos, básica del bachiller. Se conserva en la Catedral de Toledo un libro de apuntes, parte de ellos de mano de Antonio, con su nombre puesto en el corte y con muchos materiales astronómicos, casi el 40% o así, y una lista de
longitudes y latitudes y tal, que incluye su pueblo, Lebrija, escrito por su propia mano y con una estimación y tal. Es decir, ya desde sus enseñanzas, digamos, desde el principio ya hay un elemento que hoy podríamos decir científico-técnico, y luego el latín y la comprensión de las obras latinas y luego la comprensión de la Biblia le mete en unos vericuetos que él quizás no se había imaginado. Por ejemplo, cuando se habla en las obras latinas de las medidas, los estadios, los pies y tal, ¿qué demonios era exactamente eso? ¿Cuánto medían? Pues él se fue con la cinta métrica, como él cuenta, manteniéndola bien tensa, de un hito a otro, de una vía romana, pues para ver la medida. Y luego lo compara también con los pies, con su propio pie, y acaba diciendo que el pie romano era como el suyo. Bueno, efectivamente. Esto lo hizo, ¿por qué? Pues por entender los textos, por saber de qué estaban hablando. Con textos bíblicos, lo mismo. Si en un cierto momento se dice que fulanito rebasó los dedos de la mano izquierda y pasó a los dedos de la mano derecha, él quiere saber qué es lo que hay ahí y efectivamente indaga en los métodos de cuenta mediante el uso de las falanges de los dedos y bueno, si alguien vivía más de 100 años, pues se pasaba de contar con una mano a contar con otra mano. Bueno, pues esto él lo estudia y lo desentraña. En Salamanca y de catedrático, impartiendo sus lecciones, en la ciudad donde habían nacido casi todos sus hijos. Creo que el primero no nació aquí, pero el resto ya sí nacieron. Podía haber seguido muchos años, muchos cursos en la universidad. Sin embargo, los azares de la vida hicieron que se cruzara con el maestre de la Orden de Alcántara, Juan de Zúñiga, que estaba creando una corte en su palacio itinerante. Bueno, y se lo llevó consigo a su corte de Extremadura, igual que se llevó a otros personajes. A un astrólogo, a un músico, en fin, se hizo un y se asentó, Nebrija se asentó de Salamanca a lo tonto durante casi 2 décadas. Sí, pero se lo pasó muy bien ahí. Que él decía además que fue su época... Claro, porque tenía tiempo. Más productiva y cuando más Suponemos mejor se lo pasó. Que Zúñiga no le pediría grandes servicios, sobre todo porque estaba guerreando por ahí, haciendo las cosas que hacían ellos. Y bueno, es ahí donde tuvo tiempo de escribir sus diccionarios y de hacer una serie de cosas y de pasearse por Mérida midiendo la vía romana. ¿Por qué? Porque tenía tiempo y bueno, y la verdad es que lo aprovechó muy bien. Un par de años antes de que muriera el maestre de Alcántara, cosa que ocurrió en 1504, es decir, en 1502, Nebrija tuvo un serio disgusto con la Inquisición. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, con la Inquisición, vamos a ver, en cuanto hubo arreglado el latín, en cuanto hubo planteado batalla contra los malos latinistas, en cuanto hubo hecho una serie de cosas que quería hacer, lo que más le interesaba era el trabajo con lo que hoy llamaríamos filología bíblica, con el texto de las Escrituras, que realmente es el reto máximo que puede tener un filólogo. Y claro, ahí se metió en un terreno que no era, en el cual no dejaban entrar a nadie, los teólogos, las personas de la Iglesia y tal. Y se metió ahí a estudiar la transmisión de la Vulgata y ver algunos problemas, que claro, como se había declarado que el texto de la Vulgata era el texto oficial, a pesar de ser una traducción lejana de los textos originales, etcétera, pues él descubrió una serie de problemitas que vistos con ojos de ahora dices, bueno, pues tampoco era un problema teológico grande, pero le dijeron que no tocara eso, que diera sus apuntes, que no se quedara con nada y que, bueno, tal. Y él no lo hizo, claro. Regresa a Salamanca una vez más, creo que es la tercera, tras la muerte de don Juan de Zúñiga, consigue nuevas cátedras, pero todo acabó mal. Bueno, acabó mal, se enfadó y se fue. Cuéntanos. Bueno, se fue porque en una de las plazas a las que aspiraba, que por cierto usaban su gramática para impartirla, pues como los cargos de las cátedras salían a votación por parte de los estudiantes, que hoy en día nos puede parecer peregrino,
pues los estudiantes que pensaban con razón que este hombre iba a ser mucho más duro y tal que otros, pues votaron a otro, al profesor fácil. Y él se fue muy enfadado. Sí, parece ser que dijo algo como lo de Santa Teresa, de que se limpiaba las zapatillas y no quería volver ni en cenizas. En 1513 se inicia la última etapa vital e intelectual de Antonio de Nebrija, cuando se muda a Alcalá de Henares, se va de Salamanca y se va a Alcalá de Henares para trabajar en la nueva universidad que allí había creado quien para entonces ya era su protector, que era el cardenal Cisneros. Allí siguió publicando libros y, sobre todo, colaboró en la Biblia Políglota Complutense, que tú y yo sabemos que es la más ambiciosa obra que jamás ha salido de las imprentas españolas. Así es, y en la época la más ambiciosa obra del mundo entero. ¿Qué aportó Nebrija ahí? Bueno, eso lamentablemente no se sabe muy bien porque los entresijos de la Biblia políglota no se conocen. O se conocen poco. Él pues aportaría ahí su saber de latinista, su saber de griego, los ribetes que tenía de hebreo. Él seguro que tenía mucho que decir sobre el proceso de la comparación de los manuscritos, de los que había copiado Cisneros una gran cantidad, sobre el proceso editorial muy probablemente también, el proceso de corrección, yo me imagino, porque claro, una cosa era componer una obra con tantos tipos diferentes, que era ya una locura, y además corregirla. Quien corrigiera tenía que ser también un filólogo bien formado, un humanista, ¿no? Es decir, podemos sospechar que Nebrija metió la cuchara en todos los aspectos que podía, pero digamos al final se retiró por pensar, bueno, porque la obra al final no recogió algunas de sus críticas al texto de la Vulgata. No la recogió porque, claro, para el cardenal Cisneros eso ya era luchar contra todo el establishment eclesiástico, ya era demasiado, ¿no? Y efectivamente él se retiró, pero vamos, siguió en Alcalá, siguió muy querido del cardenal, que le decía que si quería ir a clase y si no, que no, etc. Tú eres lingüista, pero no eres especialista en Nebrija. Esto ha sido un regalo que te ha llegado. Sin embargo, has escrito una biografía suya muy distinta y asequible a un público no especializado, no filólogo, sino un público que cualquiera que tenga interés puede muy bien a través de tu libro tener una noción muy rigurosa de quién fue Nebrija. ¿Cómo te planteaste la cocina de este libro? ¿Qué recursos has empleado? ¿Qué estrategias has seguido para escribirla y hacerla tan entretenida? ¿Qué implica escribir en el género divulgativo del que sé que tú ya has hecho otras cosas? Sí. Es una pregunta muy buena porque realmente no es sencillo hacerlo en el sentido de que, claro, por una parte, yo, como bien has dicho, no soy un especialista en Nebrija, ni en el 15-16, ni en casi nada de esto. Ahora bien, yo soy, como has dicho, también filólogo, lingüista y he trabajado en lexicografía, es decir, que estoy en un terreno eso. Yo creo que el no ser especialista me ha servido para plantearme, digamos, a mí mismo la mirada de un lector no especialista, como es el destinatario. Y eso me ha hecho también pues pararme en cosas que quizá para alguien que esté muy metido en la época da por sentadas. Por ejemplo, cuando sacas a un Nebrija y se tiene que llenar de clases hasta arriba, pues él pide permiso para dar clase los domingos. Bueno, una persona que lo lea hoy con la cultura normal dirá, bueno, pero esto del domingo, el día del Señor, ¿cómo es que se podían dar clases? Bueno, pues ahí, rebuscando entre la documentación, que por cierto, hoy en día, y gracias a Internet y a las digitalizaciones que han hecho todas las bibliotecas, es una maravilla investigar. Bueno, descubro en un fuero de Barcelona del 14 un dato que dice que los barberos el domingo no pueden sangrar, que ese es un acto servil, pero no pueden afeitar, que eso es un acto servil, pero pueden sangrar porque es un acto médico. Entonces, esta diferencia entre lo servil y lo elevado como dar clase,
pues si tienes la suerte de encontrar un ejemplo como el del Barbero de Barcelona, pues es algo que al lector le abre los ojos, ¿no? A mí me ha gustado mucho esos pequeños excursos que de repente te vas por las ramas, estás contando la vida y de repente te has ido para un lado y estás contando cosas de la vida. Me hizo mucha gracia, por ejemplo, que te pasas un rato contando cuántos centímetros tenía que medir la tonsura de los curas. Claro, porque son cosas que porque de curiosidad, pero que en la época de bachiller tenía que estar tonsurado, porque además la reina había hecho marcar con la tonsura a los eclesiásticos para que no se disfrazaran y se fueran al barrio malo, ¿no? Bueno, para que fueran reconocidos. Pues efectivamente, yo como no sabía nada sobre la tonsura, te pones a investigar, ves una ley que mire que marca el diámetro de la tonsura y tal, y de ahí te sale pues un excurso de esto. Cada capítulo del libro lleva una historia de vida cotidiana que enriquece la imagen de conjunto. Pero que salen de mis ignorancias, porque por ejemplo, lo de las cortes itinerantes, la corte itinerante es algo que le suena a cualquiera que se haya asomado, pero ¿qué implicaba una corte itinerante? Cuando llegan los reyes a Salamanca, cuando le da la previa gramática, ¿qué quería decir eso? Bueno, pues lo que quería decir, según descubro por otras lecturas, que por supuesto no están reseñadas en el libro, porque sería muy gordo, descubres que eran unas caravanas, unos trenes, como se decía, de 65, 70 acémilas cargadas con los tapices, los implementos de los panaderos y los panaderos, los implementos de lavado y las lavanderas, todos los asesores, los cortesanos, o sea, aquello era una especie, era un movidón, diríamos, en términos de hoy. Bueno, pues esto es una pincelada que si estuviera escribiendo una novela histórica estaría muy bien, pero como estoy escribiendo una biografía, que es un género literario, pues también está muy bien. Se ha ponderado mucho, porque lo he notado, he visto comentarios escritos, el acierto sintético del subtítulo de tu biografía, El rastro de la verdad. ¿Qué mensaje encierra? Bueno, ¿Qué pues, buscabas? En el fondo, lo que buscaba, digamos, aparte de un subtítulo eufónico y misterioso, yo creo que resume la actividad filológica de Nebrija, que, bueno, los filólogos, como expertos en conocer la verdad antigua, trabajaban a partir de la comparación de textos, la colación de distintos manuscritos y tal. Pero claro, imaginemos que unas palabras de la escritura se habían perdido porque la rama con el texto bueno se pierde, se quema, se incendia, y ramas con texto malo son las que perviven. Bueno, si eso hubiera pasado, habríamos perdido el conocimiento real de la escritura. Pero lo que dice Nebrija, que es de donde saco yo este subtítulo, es que da gracias porque el Señor ha permitido que la verdad siempre asome, aunque sean unas raicillas, aunque sean unas hojas que permitan al filólogo estirar de ella. Curiosamente, Nebrija y tú, ambos consagrados en vuestra vida profesional a la lengua, los dos tenéis un cierto paralelismo vital. A ambos os ha tocado vivir una época de transición. A él le tocó la transición del manuscrito a la imprenta y a ti, igual que a mí, te ha tocado la transición de la imprenta a la vida digital. Y tú has hecho una obra, lo puedo decir yo, tú no, pero lo puedo decir yo, tan importante como su gramática, que fue la primera versión digital del diccionario de la Academia, que entonces, 1995, era en CD-ROM, que era lo que tocaba. Hoy ya, por supuesto, todo es en línea, pero tú has vivido... ¿Cuál es el sentimiento interior cuando uno adquiere unos conocimientos y de repente se van diluyendo y hay que aprender otros nuevos? ¿Qué fue lo que le debió de pasar al propio Nebrija? Tienes razón, es un paralelismo que no se me había ocurrido, pero que es real. La verdad es que el principal efecto, que es un buen efecto, es que te tienes que replantear una serie de cosas y sobre todo ves el camino abierto para cosas que ni si te había ocurrido que podrían ocurrir, ¿no? Y entonces, efectivamente, en el momento
de Nebrija ya sabemos lo que hizo con la imprenta. Empezó a usarla, pero vamos, digamos, a base de bien, a cambiar formatos, a jugar con tipografías, con contratos, con licencias y con todo tipo. Lleva a los tribunales a su impresor porque dice que sus libros no se encuentran en las librerías, y es decir, se mete todo en este fregado del nuevo mundo de la difusión masiva de los libros. En el mundo digital, ¿qué te voy a contar? Pues también ocurre ahí un cambio gigantesco. En la época de Nebrija, los trasvases entre manuscrito e imprenta de ida y vuelta son muy curiosos. Su misma gramática latina, pues, que estaba impresa, pues se la copian en manuscrito, la mar de bonito, para Zúñiga. Es decir, las cosas iban y venían. Y aquí estamos también en un momento en que hay ciertas cosas que sabemos cómo van y otras que no tenemos ni idea. Es decir, y por tanto es un buen momento para plantearte qué es lo que hay de verdad en una obra, en una forma de difusión, etc. Bien, vamos acabando porque el tiempo se nos agota, siempre ocurre. Resulta imposible, en el tiempo que llevamos, menos de una hora de conversación, abarcar las 1000 cosas curiosas, como estas últimas de los derechos de autor y de que él mismo fue pionero. Hay 1000 cosas que se podrían hablar de Nebrija, pero el tiempo no puede ser infinito. De un hombre que fue único Pues la verdad que sí. marcó una época, la del Renacimiento. A mí me parece, en todo caso, aunque no se puedan leer sus obras y tenemos una imagen establecida de él como personaje, pero no como escritor, a mí me parece en todo caso esperanzador, y es una palabra que remarco, esperanzador, que en un tiempo como el nuestro, sometido a la tiranía de la mecánica y el algoritmo, pues estemos recordando y celebrando a quien no fue otra cosa que un latinista. Esas cosas de las humanidades que hoy parece que es que hay que arrinconarlas porque no son productivas. Y Nebrija demostró que las humanidades podían cambiar el rumbo de la historia. Es cierto que no se ha leído ninguna, que en general no se conoce ninguna obra, no se lee, en parte porque muchas de ellas están en latín, y el latín es otra cosa que ha desaparecido prácticamente. Ahora bien, hay algunas traducciones, y algunas traducciones muy buenas. Y si alguien quisiera leer una sola obra de Nebrija, yo le recomendaría leer la Apología, que hizo su defensa frente a la Inquisición, que es no solamente una especie de prontuario, de resumen de problemas de tipo filológico latino, que no está mal, sino es sobre todo un canto a la libertad de conciencia. Oye, si yo como científico quiero meterme en esto, veo estos problemas y tal, lo voy a decir. No voy a quedarme, como él dice, dentro de un hoyo gritando una cosa. No, esto tiene que salir, ¿no? Y esta apología, yo desde luego, es muy recomendable. José Antonio, muchas gracias. Ha sido un placer. Por haber venido a estos coloquios del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca para hablarnos de uno de nuestros grandes profesores de los 800 años ya de historia de esta universidad, que se dice pronto, toda la gente que ha pasado por aquí. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención y nos veremos en otra.